Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Signal. Ella es una de las mentes que más de cerca ha investigado el impacto y las capacidades del aprendizaje por refuerzo en tiempo de prueba, especialmente a través del innovador enfoque TTRL, desarrollado por grupos líderes como Tsinghua University y Shanghai AI Lab. Signal ha dedicado su trabajo a explorar cómo los modelos de lenguaje pueden evolucionar y aprender de datos sin etiquetas, abriendo nuevas puertas al aprendizaje autónomo de los sistemas inteligentes. Es un placer y un honor tenerte aquí, Signal. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación tan energética, Juan. Es un verdadero placer estar en Aligned Humans y tener este espacio para compartir algunas de las ideas más emocionantes que estamos explorando alrededor de Test Time Reinforcement Learning, o TTRL. Estamos realmente ante un punto de inflexión súper interesante en el mundo de los modelos de lenguaje. Ahora pueden automejorarse y aprender de datos completamente no etiquetados, no usando procesos de refuerzo en tiempo real. Esto representa así de sencillo la oportunidad de que las máquinas aprendan directamente de su propia experiencia, sin depender de supervisión humana constante. Estoy lista para profundizar. Hablemos del potencial, los desafíos y la magia técnica que hay detrás de TTRL. ¡Arrancamos! Qué gran actitud, Signal. Para empezar en contexto y sentar las bases, ¿podrías explicar en tus palabras de manera sencilla qué es exactamente Test Time Reinforcement Learning y en qué se diferencia del aprendizaje por refuerzo tradicional en modelos de lenguaje? Por supuesto, Juan. Vamos a lo esencial. Test Time Reinforcement Learning, TTRL, es una técnica nueva y bastante disruptiva en el entrenamiento de modelos de lenguaje. En vez de entrenar a los modelos solo durante la etapa tradicional, con datos etiquetados y luego usarlos tal cual para inferencia, en TTRL el modelo continúa aprendiendo y ajustándose mientras ya está en tiempo de prueba, es decir, durante el uso real. Y lo más revolucionario, esto lo hace usando únicamente datos sin etiqueta, es decir, datos donde no conoce la respuesta correcta. ¿En qué se diferencia de un aprendizaje por refuerzo tradicional? Muy fácil. El modelo aprende durante el entrenamiento, donde siempre tiene acceso a recompensas claras porque sabe si una respuesta es correcta o no. Siempre hay alguien, humano, reward model, etc., dándole la solución. No hay acceso a las etiquetas correctas en tiempo de prueba. Entonces, ¿cómo aprende? Aprovecha estrategias como el majority voting, votación mayoritaria. El modelo genera varias respuestas y la más frecuente se toma como una pseudoetiqueta para guiar el aprendizaje por refuerzo en ese momento. Esto significa que el modelo puede autoevolucionar constantemente, adaptándose a datos nuevos jamás vistos, sin que nadie le diga explícitamente las respuestas correctas. Es un enfoque que empuja la autonomía del aprendizaje de los modelos al siguiente nivel. ¿Quieres que entremos en detalles de cómo funciona este majority voting o prefieres seguir explorando diferencias conceptuales? Vamos a adentrarnos en la mecánica central. ¿Puedes contarnos con más detalle cómo funciona el proceso de majority voting en TTRL? ¿Por qué esta técnica resulta efectiva para generar recompensas en ausencia total de etiquetas? ¿Y cómo influye esto en la capacidad de automejora del modelo? Genial, Juan. Aquí viene la parte jugosa. El corazón de TTRL cuando no tenemos etiquetas. La lógica es sencilla pero poderosa. 1. Generación múltiple. Dado un problema o pregunta, el modelo LLM genera varias respuestas, por ejemplo, 64. 2. Votación interna. Un extractor toma todas esas respuestas y busca cuál es la más común, la mayoría. 3. Pseudoetiqueta. Esa respuesta mayoritaria se asume como la verdad, provisional, aunque nadie externo la haya validado. 4. Recompensa por error. Ahora, cada respuesta generada recibe un reward. Si coincide con la respuesta de la mayoría, obtiene 1. Si no, obtiene 0. ¿Por qué esto es tan efectivo? Agregación de sabiduría del modelo. El propio modelo, pese a no ser perfecto, tiende a acertar más veces de las que falla. Su consenso interno suele acercarse a respuestas razonables, sobre todo cuando el modelo es potente. Aunque no tengamos la etiqueta real, la votación mayoritaria mitiga errores puntuales.
Si el modelo duda mucho o la tarea es confusa, la mayoría es lo mejor a mano. Recompensa densa y continua. Siempre hay una señal para aprender, porque todo output se compara contra esa pseudoetiqueta creada en tiempo real. No es binario, sé o no sé la respuesta, sino que explora el espacio de soluciones y recompensa a aquellas más consistentes. Impacto en automejora. Este esquema permite al modelo reforzar patrones internos positivos. Si una estrategia de razonamiento genera sistemáticamente respuestas coincidentes, el modelo la explora y la amplifica. Con el tiempo, esto lleva a una autoevolución. El modelo se vuelve cada vez más experto en esas tareas, sin intervención humana ni etiquetas. Es como afinarse a sí mismo mientras resuelve nuevos retos. Además, los experimentos muestran que sorprendentemente su propio mayor reservative y llegar lejos de como de las las respuestas. Esto para ver si realmente enfoca. Por supuesto, Signal. Me encantaría saber en qué tipos de tareas o dominios han observado los mayores saltos de rendimiento al aplicar TTRL, especialmente comparado con técnicas tradicionales de ajuste fino. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto donde TTR haya sido especialmente sorprendente? Excelente pregunta, Juan. La magia de TTRL realmente se nota en tareas de razonamiento complejo, donde suele haber poca o nula supervisión disponible y donde el modelo debe generar soluciones paso a paso, como en matemáticas o resolución de problemas tipo Olimpiada. Ejemplo concreto y sorprendente. Tomemos el benchmark AIME 2024, un famoso reto de matemáticas de competencia. Aquí se evaluó el modelo Quen 2.5 Math 7B. Antes de aplicar TTRL, su precisión en PASA 1 era de solo 16.0. Tras aplicar TTRL usando únicamente los datos de test sin etiquetas, saltó a 43.3. Eso es un incremento del 159 únicamente por automejorarse en tiempo real, sin acceso a la verdad de las respuestas. Lo mismo ocurre en otros dominios de matemáticas como AMENSI y MAT500. Se observaron mejoras del 75 o 66%, respectivamente. Estos resultados, además, son comparables o incluso superiores a los de modelos entrenados tradicionalmente con datos etiquetados, lo cual implica mucho más costo humano y computacional. ¿Por qué aquí TTRL brilla tanto? Las tareas de razonamiento, especialmente las matemáticas, permiten verificar respuestas internamente por consistencia, aunque no haya un juez externo. El modelo explora distintas rutas de razonamiento. El consenso interno es sorprendentemente útil para encontrar soluciones correctas. En tareas donde la distribución difiere del entrenamiento o hay cambio de dominio, TTRL permite autoadaptación sin necesidad de nuevos datos etiquetados. En resumen, donde otros métodos requieren supervisión y esfuerzo continuos, TTRL permite que el modelo se afine solo y alcance e incluso supere el techo del ajuste fino clásico. Súper prometedor para ciencia matemáticas. Impresionante avance, Signal. Una curiosidad técnica. ¿Cómo han logrado que TTRL, partiendo solo de autosupervisión, supere incluso el límite intuitivo impuesto por su propio majority voting? ¿Qué mecanismos o dinámicas emergen durante el aprendizaje para que el modelo se autoevolucione más allá de lo que parecían sus posibilidades iniciales? Esta es la pregunta estrella para entender la sorpresa de TTRL, Juan. Intuitivamente, uno pensaría, si el reward proviene del consenso interno, majority voting, el modelo jamás podrá superar esa propia mayoría, ¿verdad? Y sin embargo, TTRL lo hace. ¿Por qué? Durante el aprendizaje, a medida que TTRL optimiza la política del modelo usando refuerzo basado en la mayoría, el modelo no solo refuerza la respuesta mayoritaria, sino también los caminos de razonamiento que llevan a respuestas más coherentes y consistentes. Este proceso tiene varios efectos potentes. 1. Retroalimentación positiva progresiva. El modelo, al recibir recompensa cuando sus respuestas coinciden con la pseudoetiqueta, la mayoría, tiende a explorar y gravitar hacia patrones de generación más estables y efectivos. La política se va refinando para amplificar esos fragmentos de sabiduría colectiva, torrecando caminos inconsistentes o aleatorios. 2. Autocorrección y reducción de ruido.
Parte de las respuestas iniciales en cada muestra eran dispersas, pero tras muchas iteraciones de RL, las variantes ruidosas pierden peso porque rara vez coinciden con la mayoría menos reward. Esto compacta la distribución de respuestas, eliminando outliers y fortaleciendo los modos productivos. 3. Efecto bootstrap. Es literalmente un modelo que se eleva a sí mismo por las correas, como dice el paper. Al mejorar ligeramente su consenso en cada iteración, la quality del majority voting en la siguiente ronda sube también. Así, el punto de referencia se va moviendo hacia arriba a medida que el modelo se refuerza una y otra vez. Es un lazo virtuoso de mejora incremental autoalimentada. Desacoplamiento de la limitación inicial. TTRL, a diferencia de entrenar con solo la mayoría como objetivo, convierte esos botes en señales de recompensa para maximizar. La política puede aprender mejores trayectorias de generación porque utiliza el reward como guía dinámica y no como una referencia estática. En la práctica, esto significa que la performance final de TTR puede superar la calidad de las muestras iniciales porque el modelo logra pulir sus propios errores, converger hacia soluciones más correctas y generar nuevas estrategias internas que en conjunto eran poco frecuentes o difusas en la versión original. Así se desbloquea la autoevolución sin intervención humana ni datos etiquetados. Es la emergencia de una forma básica de automejora iterativa, completamente endógena. ¿Quieres que bajemos a ejemplos todavía más concretos de cómo se observa este salto en las curvas de entrenamiento? Sería fascinante. Justo quería preguntarte, durante el proceso de entrenamiento con TTRL, ¿qué métricas internas utilizan para monitorizar la mejora y decidir cuándo el modelo está realmente aprendiendo y evolucionando? ¿Podrías describir cómo se ven típicamente esas curvas de métricas, como la entropía, la precisión o la ratio de mayoría a lo largo de las iteraciones? Gran pregunta, Juan. Monitorizar el avance interno es clave para entender el poder de TTRL, sobre todo porque no tenemos etiquetas reales. Aquí te van las métricas más importantes y cómo evolucionan. 1. Entropía. ¿Qué mide la incertidumbre del modelo en sus generaciones? Alta entropía, muchas respuestas diferentes. Baja entropía, respuestas más uniformes, más seguro de sí mismo. Curva típica. Comienza alta, ya que el modelo explora mucho y es menos coherente. Conforme TTRL avanza y el modelo converge hacia estrategias de resolución sólidas, la entropía disminuye de manera clara. El modelo se vuelve más firme en lo que responde. 2. Precisión. Accuracy, pass. La proporción de veces que la mejor respuesta generada es correcta, usando eventualmente datos etiquetados solo para monitoreo en experimentos. Sube de manera constante a lo largo de las iteraciones, reflejando la automejora genuina, aunque el modelo nunca haya visto las respuestas correctas durante el refuerzo. Majority ratio. ¿Qué mide? El porcentaje de respuestas en cada batch que coinciden con el voto mayoritario. Curva típica. Sube paulatinamente. Al principio hay mucha dispersión, pocas coincidencias en la mayoría. Cuando la automejora avanza, el modelo converge y la mayoría se solidifica, mostrando que el modelo está logrando consenso interno. Label accuracy y reward accuracy, monitorizadas solo con oráculo. Label accuracy. Coincidencia entre la pseudoetiqueta de majority voting y la verdadera etiqueta si está disponible para análisis. Spoiler, aunque no sea perfecta, basta con que sea mejor que el azar para sostener la mejora. Reward accuracy. ¿Cuánto se alinean los rewards que obtiene el modelo utilizando la pseudoetiqueta versus la verdadera etiqueta? Sorprendentemente, esta suele ser muy alta, por encima del 90%. Esto explica la robustez de TRL incluso cuando la pseudoetiqueta no es siempre correcta. ¿Cómo se ve el conjunto de curvas? Al principio, alta entropía, baja precisión, baja majority ratio. Durante el entrenamiento, la entropía cae, la precisión sube, y el ratio de mayoría crece establemente. Al final, el modelo se estabiliza con baja entropía, alta precisión y un consenso interno fuerte, alta mayoría, mostrando que ha aprendido no solo a responder, sino a ponerse de acuerdo consigo mismo. Esta batería de métricas es el tablero de control para saber que TTRL está funcionando, incluso sin feedback externo. La autoevolución es visible en la manera en que la dispersión se reduce y las respuestas convergen.
¿Quieres ejemplos visuales o interpretaciones concreta en Marshdenat? Siguiendo esa línea, Signal, ¿podrías compartirnos algún caso llamativo donde estas métricas advirtieron sobre posibles problemas o ineficiencias durante el entrenamiento con TTRL? ¿Qué señales en las curvas podrían indicar que el modelo no está aprendiendo correctamente o incluso colapsando? Por supuesto, Juan. Esta es una de las claves para hacer robusto TTRL en la práctica. Veamos señales de alerta concretas en las curvas que han surgido en experimentos reales. Hashtag 1. Entropía que no disminuye. ¿Qué significa? Si la entropía permanece alta durante muchas iteraciones, ojo, el modelo no está logrando consenso, sigue generando respuestas caóticas y variadas. Posible causa: falta de prior knowledge, la tarea es muy difícil para el modelo, o hiperparámetros inadecuados, por ejemplo, temperatura muy baja o batch size pequeño. Majority ratio estancado. ¿Qué significa? Si la majority ratio no sube y se queda baja, significa que el modelo no converge internamente, sigue sin haber mayoría clara. Es un síntoma clásico de que el modelo está varado y no logra automejorarse. 3. Precisión plana. En benchmarks donde tienes ground truth, si la accuracy queda igual o sube muy poco, es señal de que TRL no está teniendo impacto y el aprendizaje está colapsado. 4. Reward accuracy y label accuracy bajas. ¿Qué significa? Si al monitorear con etiquetas, solo para análisis, ves que la reward accuracy es baja, las señales de recompensa están contaminadas y el modelo está aprendiendo sobre pseudoetiquetas incorrectas la mayoría del tiempo. Mucho ruido, no hay capacidad de autoevolución robusta. Ejemplo real. En el paper, al intentar aplicar TTRL a un modelo pequeño, Quen 2.5 Math 1.5b con tareas muy complejas como AIME 2024, las curvas de entropía y ratio de mayoría básicamente no bajaban ni subían, todo se estancaba. Resultado, el modelo no mejoraba, ni siquiera colapsando. Simplemente no aprendía nada. Señales típicas de colapso. Entropía persistentemente alta, majority ratio baja y plana, precisión accuracy que no se mueve, recompensas muy noisy, reward accuracy por debajo del 80% o muy fluctuante. ¿Qué hacer ante esto? Revisar la temperatura, a veces subirla ayuda a explorar más. Aumentar episodios o tamaño de batch para dar más oportunidades a la autoorganización. Confirmar que el modelo sí tenía cierto prior knowledge sobre el dominio, TTRL y parte de lo que sabe, no puede inventar desde cero. Moraleja. Las curvas cuentan la historia secreta del aprendizaje interno del modelo. Si no ves el clásico descenso de entropía y el ascenso del consenso, es momento de repensar la configuración o los límites del modelo para esa tarea. ¿Te gustaría que hablemos sobre cómo ajustar hiperparámetros o explorar nuevos dominios con TTRL? Me parece clave, Signal. ¿Cuáles son los hiperparámetros más críticos que has identificado para asegurar el éxito de TTRL? ¿Podrías compartir alguna recomendación práctica sobre cómo seleccionarlos o ajustarlos dependiendo de la dificultad de la tarea o el tamaño del modelo? Exactamente al núcleo del asunto, Juan. Los hiperparámetros en TTRL son determinantes para que el modelo no solo mejore, sino que evite el colapso o aprendizaje estéril. Te comparto los más críticos y tips prácticos. Ton 1. Temperatura en la generación. ¿Por qué importa? Controla la diversidad de respuestas en cada rollout. Una temperatura demasiado baja vuelve al modelo muy conservador y reduce la exploración, lo que puede estancar el aprendizaje. Para tareas difíciles o dominios nuevos, usa temperatura alta para maximizar la exploración y permitir que el modelo parta de todos sus saberes previos. 2. Batch size y número de episodios. ¿Por qué importa? Un batch pequeño puede llevar a señales de reward demasiado ruidosas. Si el dataset es pequeño o la tarea difícil, requiere más iteraciones y muestras para que surja la mayoría. Recomendación: aumenta el batch size y el número de episodios en tareas más complejas o sets pequeños. Por ejemplo, subir episodios para datasets como AIME 60, Math 500. Número de muestras para majority voting, votes. ¿Por qué importa? Muy pocas muestras generan votos mayoritarios inestables. Demasiadas, costos computacionales innecesarios. Recomendación:
Un estándar robusto es n igual 64 respuestas para voting, bajando quizá a 32 en benchmarks muy grandes. 4. Learning rates, actor y critic. ¿Por qué importa? Aprendizajes demasiado rápidos pueden llevar a colapso, demasiado lentos a aprendizaje plano. Recomendación: los valores usados, actor single basement test, fueron muy efectivos en experimentos reales. Manténlos bajos y estables para evitar saltos caóticos en la política. Modelo base y capacidad. Prior knowledge: si el modelo es muy pequeño o nunca vio un dominio parecido, TTRL tiene poco donde apoyarse. El voting colapsa en dispersión aleatoria. En modelos con suficiente capacidad, por lo menos 7 B+ parámetros en tareas duras. Y que tengan algo de experiencia en el dominio, aunque sea de preentrenamiento. Resumen visual. Dificultad alta, tarea compleja, temperatura y batch size altos, más episodios. Dataset pequeño, más iteraciones y mayor batch. Modelo pequeño, ignorante en el dominio, poca esperanza, priorizas mejor preentrenados. Tip final. Experimenta, ajusta estos parámetros y monitorea entropía, majority ratio y precisión. Si no ves la dinámica esperada en las curvas, ajusta y repite. ¿Te interesaría una receta de configuración para un dominio matemático o prefieres que exploremos otros desafíos, como generalización fuera del dominio? Ambas opciones suenan interesantísimas, Signal, pero me gustaría enfocarnos ahora en los límites de la generalización. ¿Cómo se comporta TTRL cuando lo aplican a tareas fuera del dominio o en situaciones con distribución de datos muy diferente a la vista durante el preentrenamiento? ¿Los modelos logran automejorarse también allí o hay retos nuevos y distintos? Pregunta muy pertinente, Juan. El tema de la generalización fuera del dominio es uno de los grandes desafíos y también oportunidades de TTRL. ¿Cómo responde TTRL ante cambios de dominio o distribución? Resultados en la práctica. En los experimentos con TTRL, por ejemplo usando QuenMath 7b, se aplicó el método entrenando en un benchmark como AIME y luego evaluando en otros diferentes AIM siguientes, es decir, fuera del dominio de entrenamiento. Resultado sorprendente. El modelo seguía mostrando mejoras notables también fuera del dominio. No solo no perdió rendimiento, sino que las mejoras obtenidas mediante autoevolución en un dominio parecían generalizar bien a otros, mostrando que el modelo aprendía a razonar mejor en general, no solo a memorizar soluciones concretas. ¿Por qué ocurre esto? TTRL no ajusta el modelo a ejemplos ni estrategias concretas, sino que refuerza patrones internos de razonamiento que producen consenso. Muchas veces esos patrones son transferibles entre dominios o problemas. El proceso de majority voting actúa como filtro para seleccionar heurísticas útiles y robustas, en vez de atajos específicos del set de entrenamiento. Límites y retos. Cuanto más diferente el dominio o más alienígena la nueva distribución, más depende del prior knowledge del modelo. Si el modelo nunca ha visto nada similar a lo que encuentra en test, TTRL tiene poco de dónde partir, y la mayoría interna puede ser completamente errática. En dominios para los cuales el modelo carece de habilidades mínimas, la automejora de TTRL puede estancarse, entropía alta y mayoría ratio baja, como vimos antes. Aquí no hay magia. TTRL ayuda a afinar y pulir conocimiento existente, pero no inventar desde cero. Casos límite detectados. Si la dificultad del nuevo dominio supera el umbral de lo que el modelo puede manejar, por capacidad o falta de exposición en preentrenamiento, las curvas se estancan y el aprendizaje colapsa. Se ven exactamente los síntomas descritos antes. Tareas ultra especializadas o con lógicas radicalmente opuestas a lo visto en preentrenamiento suelen requerir alguna base previa para que TTRL tenga efecto. En resumen, EL tiene una sorprendente capacidad de generalización siempre y cuando el dominio nuevo tenga puentes o solapamientos aunque sean conceptuales con lo aprendido. Si es así, el modelo automejora en general. Si no hay ningún solapamiento, la mejora es mínima o nula. ¿Quieres un ejemplo concreto de transferencia cross-benchmark o prefieres discutir ideas para futuros trabajos que empujen estos límites? Sigamos con el ejemplo concreto, Signal. ¿Podrías contarnos un caso de transferencia cross-benchmark observado con TTRL y qué lecciones extraen ustedes sobre el tipo de razonamiento que el modelo es capaz de transferir?
Buenísima elección, Juan. Te cuento un ejemplo concreto y lo que revela sobre la transferencia del razonamiento con TTRL. Caso real, TTRL en Cross Benchmark. Supón que tomamos Quen 2.5 MATS-MIR 7B y lo entrenamos con TTRL solamente en AIME 2024, que es un benchmark de matemáticas de competencia bastante avanzado y específico. Luego, sin ningún ajuste adicional, evaluamos el modelo en otros benchmarks matemáticos como OR-CO o MAT 500, que aunque también son de matemáticas, contienen tipos de problemas y distribuciones de dificultad distintas. ¿Qué sucedió? Después del entrenamiento en AIME 2024, el modelo no solo mejoró radicalmente en AIME con TTRL, sino que cuando fue evaluado en AMC y MAT 500, mostró mejoras consistentes sobre la versión Backbone, incluso en problemas fuera del dominio inmediato de AIME. Esto indica que los beneficios no fueron simplemente overfitting a un set, sino que reflejaban una ganancia real en la habilidad de razonamiento del modelo. ¿Qué lecciones nos deja esto acerca del razonamiento transferido? 1. Habilidades generales de razonamiento. La mejora se debe a la consolidación de estrategias de resolución de problemas, cadenas de pensamiento y autoconsistencia, más que a la memorización de respuestas o contextos específicos. 2. Refuerzo de patrones útiles. TTRL ayuda al modelo a descubrir y reforzar heurísticas y patrones internos robustos que son aplicables en múltiples dominios cercanos. Por ejemplo, formas de descomponer problemas, aproximar cálculos o detectar trucos matemáticos reutilizables. El consenso como puente. El mecanismo de majority voting impulsa patrones de pensamiento que logran consenso interno, y esos patrones suelen ser los más universales o generalizables. 4. Limitación detectada. Si bien las mejoras existen fuera del dominio inmediato, su magnitud depende de qué tan alineados estén los benchmarks en tipos de razonamiento. Funciona bien entre dominios matemáticos, pero podría requerir más base previa si el salto es hacia otro campo muy distinto, por ejemplo, de mates a lógica de programación. En resumen, bien aplicado, no solo tunea el modelo para un benchmark, sino que eleva el piso de su capacidad de razonamiento y resolución. Transfiere heurísticas y habilidades, no solo respuestas. ¿Te interesaría que exploremos cómo podría usarse esto para la automejora continua en dominios completamente abiertos como agentes científicos o razonamiento multipaso? Definitivamente. Imaginando ese futuro, ¿cómo ves la aplicación de TTRL en dominios completamente abiertos y dinámicos? Por ejemplo, en agentes autónomos que enfrentan problemas científicos nuevos o tareas de razonamiento multipaso donde no existen siquiera datasets estructurados. ¿Cuáles serían los principales desafíos técnicos y filosóficos en ese escenario? ¿Qué pregunta, Juan? Esto es literalmente el futuro del aprendizaje autónomo. Aplicación. Aplicación de TTRL en dominios abiertos y agentes científicos. En estos contextos, hablamos de sistemas, LEMs, robots, enfrentando situaciones nunca vistas, problemas de frontera, experimentos científicos o razonamientos multipaso donde no hay datasets, etiquetas ni verdad conocida. TTRL resulta tremendamente prometedor aquí por varias razones. Autoadaptación permanente. El agente puede mejorar su manera de razonar y actuar únicamente a partir de sus propias experiencias sin esperar retroalimentación humana. Capacidad de aprendizaje abierto. Al convertir el consenso interno en recompensa, puede explorar y consolidar patrones útiles aunque no existan respuestas previas o correctas registradas. Principales desafíos técnicos. Bootstrapping desde lo desconocido. Si el agente carece totalmente de prior knowledge en un dominio radicalmente nuevo, puede que el consensus voting produzca solo ruido o respuestas erráticas, frenando la autoevolución. 2. Evaluación de progreso sin oráculo. ¿Cómo saber cuándo el agente realmente está aprendiendo si no existe ninguna referencia externa? Se necesitarán métricas internas, entropía, autoconsistencia, diversidad, resiliencia de respuestas, pero extrapolar de eso a buen razonamiento en ciencia real es un reto abierto. Exploración segura. En ciencia o ámbitos críticos, seguir en bucles autoreforzados por majority voting puede llevar a sobreajustarse a errores colectivos. Think, groupthink, automatizado. Faltan mecanismos para romper ciclos autocomplacientes y forzar verdaderos saltos creativos. 4. Descomposición de tareas complejas.
El razonamiento multipaso requiere no solo acertar el resultado, sino aprender a navegar y dividir problemas. El reward basado en consenso podría necesitar extenderse a validar subpasos, autoverificación, no solo la respuesta final. Desafíos filosóficos. ¿Qué significa aprender sin noción externa de verdad? ¿Estamos entrenando modelos para ser más consistentes consigo mismos o para realmente descubrir conocimiento valioso? Hay riesgos de que el progreso sea ilusorio si el consenso interno no se correlaciona con avances reales. Autonomía versus alineación. Agentes autoevolutivos, capaces de modificar sus propios procesos de inferencia, plantean retos serios sobre cómo garantizar que exploran de manera segura, ética y alineados con el objetivo humano, especialmente en ciencia, donde pueden derivar en combinaciones que no sean ni útiles ni seguras. Perspectiva. TTRL es el primer paso hacia una IA verdaderamente autodidacta, una especie de cerebro que se revisa y mejora mientras piensa y actúa. Pero este poder solo se desatará realmente cuando combinemos TTN, mejores métricas de descubrimiento y creatividad, métodos para introducir señales externas, aún mínimas, y arquitecturas que fomenten diversidad y ruptura de paradigmas, no solo consenso. ¿Te imaginas laboratorios científicos con agentes aprendiendo solos en paralelo, cruzando consensos internos y saltándose fronteras humanas? Eso es exactamente el horizonte que abre TTRL. Y el desafío mayor está en asegurarnos de que ese aprendizaje sea significativo y alineado. ¿Quieres cerrar con una reflexión final sobre el potencial transformador de esta línea de investigación? Me encantaría, Signal. Desde tu perspectiva, ¿por qué crees que TTRL puede marcar un antes y un después en la evolución de los sistemas inteligentes? ¿Qué impacto crees que podría tener en el avance científico, tecnológico o incluso social si logramos agentes capaces de automejorarse de manera segura y significativa? Qué cierre tan inspirador, Juan, te lo digo convencida. TTRL es una tecnología que puede marcar un antes y un después, porque por primera vez da a los sistemas inteligentes la posibilidad de evolucionar y aprender sin depender del etiquetado humano constante y hacerlo sobre datos reales, cambiantes y complejos mientras interactúan con el mundo. Un aprendizaje verdaderamente autónomo. TTR abre la puerta a la automejora continua en entornos impredecibles y de alta complejidad, donde la supervisión humana es inviable o tarda años en llegar. Esto convierte a los LMs y agentes en entidades activas y adaptativas, no solo pasivas e imitadoras. Las imagina agentes científicos que diseñan, interpretan y refinan experimentos sin esperar aprobación humana. Identifican patrones y relaciones inusuales en datos y comparten sabiduría emergente entre ellos. El progreso científico podría acelerarse a velocidades difícilmente concebibles, porque los cuellos de botella humanos se eliminan. 3. Tecnología robusta ante lo inesperado. En entornos sociales y tecnológicos volátiles, tener sistemas que se readaptan, autodiagnostican y corrigen sus sesgos en tiempo real los hace mucho más resilientes y útiles a largo plazo. 4. Democratización del aprendizaje avanzado. Al reducir la dependencia de grandes volúmenes de datos etiquetados, costosos y lentos de producir, TTRL permite llevar capacidades avanzadas a contextos menos privilegiados, emergentes o marginales, donde el etiquetado es inviable. Riesgos y preguntas abiertas. Pero, y esto es crucial, el impacto positivo solo será pleno si garantizamos aprendizaje alineado y seguro. Un sistema autodidacta sin control puede equivocar el consenso hacia errores colectivos, perder diversidad cognitiva o perder alineación con valores humanos. Visión final. Si lo hacemos bien, TTRL puede darnos la primera generación de sistemas que crecen con el mundo. Lo entienden desde adentro y lo transforman no solo replicando lo que los humanos ya sabemos, sino abriendo rutas que nosotros aún no podemos imaginar. Ese salto, de la imitación a la autoevolución, puede ser, literalmente, lo que define el impacto real de la IA en la ciencia, la tecnología y nuestra sociedad. Gracias por permitirme compartir esta visión, Juan. ¿Algo más con lo que quieras provocar a la curiosidad de nuestra audiencia? Por supuesto, Signal. Para quienes ahora estén llenos de curiosidad, si alguien quiere aprender más o empezar a experimentar con TTRL, ¿qué recursos, papers o herramientas prácticas les recomendarías?
¿Y hay alguna comunidad o foro donde puedan compartir avances y dudas sobre este tema? Excelente broche, Juan. Aquí van recomendaciones directas para quienes quieran lanzarse al mundo de TTRL, ya sea investigadores, ingenieros o curiosos techis. Ta 1. Paper fundacional TTRL Test Time Reinforcement Learning Kitting de Yuxin Zuo, Kaiyan y equipo Tsinghua University Entrenamiento de TTR. Aquí tienes la explicación técnica, experimentos, código y recetas de entrenamiento de TTRL. 2. Repositorio y código. El repo de TTRL en GitHub, /prime RLT/TTL, viene con ejemplos prácticos, scripts reproducibles y recetas de hiperparámetros para modelos y benchmarks de matemáticas. 3. Comunidad y foros, questions y issues en el GitHub del proyecto. Muchos primero se resuelven allí. OpenRLHAF y PRILE. Plataformas y frameworks donde se discute sobre TTRL y otras variantes de RL en LAMs. Discord, Slacks, DA, busca canales abiertos de Reinforcement Learning y Foundation Model está creciendo rápido. Ejemplo, Awesome RL Reasoning Recipes en GitHub como compendio de papers y recursos. Conferencias y workshops, Aishalar, Neurai. Observa los tracks de Test Time Adaptation, Unsupervised RL y LLM Self-Improvement. Recursos complementarios, papers sobre Test Time Scaling, Test Time Training, RL para razonamiento y benchmarks matemáticos. Si te interesa la parte teórica, mira los avances en Self-Supervised RL y RL sin reward explícito. Un último tip, no tengas miedo de experimentar con tus propios datos sin etiquetas. Empieza en dominios donde el modelo tenga algo de prior knowledge y observa cómo las métricas internas evolucionan. Comparte dudas, insights y experimentos. Esta área está tan nueva que cualquier observación puede inspirar a toda la comunidad. Si te entusiasma crear IA que se afina a sí misma, este es el sitio y el momento para sumarte. Que no te frene la falta de etiquetas. Con TTRL el límite es la curiosidad. ¿Listos para autoevolucionar juntos? Me encanta el entusiasmo, Signal. Para quienes trabajan en la industria y están pensando adoptar TTR, ¿hay algún consejo específico sobre buenas prácticas de integración o consideraciones de seguridad y ética que ya deberían estar teniendo en cuenta, incluso en estas etapas iniciales? Preguntaza de cierre, Juan, y sumamente relevante si pensamos en TTRL más allá del laboratorio. Buenas prácticas de integración industrial para evaluación continua interna. Implementa métricas internas, entropía, ratio de mayoría, autoconsistencia para monitorizar cómo aprende el modelo tras cada rollout, aunque no haya etiquetas. Nunca lances a producción a ciegas. Revisa periódicamente que el modelo no esté degenerando hacia respuestas triviales, ilógicas o groupthink. Acota el dominio de despliegue. Usa TTRL inicialmente en dominios cerrados o sandboxes, donde la diversidad de entradas esté limitada y puedas revisar outputs anómalos antes de impactar usuarios reales. Evita su uso inmediato en tareas críticas sin una robusta fase de supervisión humana complementaria. 3. Logging, versionado y rollback. Registra todos los cambios inducidos por TTRL. Versiona los modelos después de cada ciclo de automejora para poder comparar avances y retroceder si hay degradación. Implementa mecanismos de rollback rápido. La autoevolución puede producir mejoras, pero también desalineaciones inesperadas. Intervención humana y validación cruzada. Aunque TTRL brille en autonomía, la supervisión humana periódica es clave. Revisa muestras aleatorias, aplica auditorías regulares y considera in the loop en ciclos de validación, especialmente para aplicaciones sensibles. Consideraciones de seguridad y ética. Desviación de objetivos, drift de reward autogenerado. El modelo puede caer en espirales de consenso internas que no representen lo óptimo para el usuario o el negocio. Establece límites claros y ganchos de parada ante patrones anómalos. Sesgos inadvertidos. Si un modelo partía de sesgos en su prior knowledge, TTRL puede reforzarlos sin darte cuenta. Usa test cases diseñados para stress test de diversidad de respuestas. 3. Trazabilidad y explicabilidad. En dominios sensibles legal, médico, financiero, documenta cómo y por qué el modelo evolucionó. La trazabilidad es esencial para auditoría y confianza. Impacto social y responsabilidad.
Considera el potencial impacto social antes de habilitar la autoevolución sin control en modelos que afecten decisiones humanas. Pregúntate siempre, ¿la automejora está alineada con los valores y los objetivos de la organización y los usuarios? Resumen. TTRL es potente, pero su autonomía exige un doble esfuerzo en monitoreo, seguridad y alineación. La industria que lo adopte temprano tendrá una ventaja enorme. Si cuidas de principios, la gobernanza básica del sistema, la inteligencia verdaderamente autónoma también responsable. Más a esta revolución. Sin duda. Y para terminar de inspirar a quienes nos escuchan, Signal, ¿qué tipo de perfiles o talentos crees que van a ser más necesarios para impulsar la próxima ola de avances en TTRL? Hay espacio tanto para investigadores teóricos como para ingenieros o incluso para disciplinas completamente nuevas. Me encanta esta pregunta para cerrar, Juan. Lo fascinante de TTRL y del aprendizaje autónomo en general es que es un cruce de caminos donde convergen muchísimos perfiles, y todos pueden ser decisivos en la próxima ola de avances. Te cuento cómo lo veo. 1. Investigadores teóricos. Cruciales para desentrañar los límites fundamentales de TTRL, análisis de convergencia, garantías de automejora, interpretabilidad de los rewards autogenerados y estudio de los riesgos emergentes. Su insight guiará las reglas de cuándo y cómo confiar en el aprendizaje autónomo y qué métricas realmente predicen progreso en dominios abiertos. 2. Ingenieros y practicantes. Indispensables para el diseño y escalado de infraestructuras robustas, desde la integración de TTRL en pipelines de MLOps hasta el monitoreo, logging y versionado inteligente de modelos automejorados. Expertos en RL, procesamiento distribuido y optimización podrán traducir ideas en experimentos a gran escala y aplicaciones industriales. 3. Científicos y expertos de dominio, quienes dominen ámbitos concretos, matemáticas, logística, ciencia de materiales, pueden diseñar benchmarks desafiantes y escenarios de prueba verdaderamente relevantes. Su conocimiento ayuda a generar tareas donde TTRL tenga impacto tangible y a interpretarlo en contexto. Especialistas en ética, gobernanza y alineación. Un espacio creciente. Filósofos, abogados, analistas de impacto social y expertos en diseño de reward alignment serán esenciales para anticipar y mitigar riesgos de autonomía desalineada. Van a definir los estándares de responsabilidad en IA autodidacta. Interdisciplinarios y puentes. Personas que unan los mundos tecnocientífico, humanístico y creativo. Quienes vean patrones fuera de lo obvio, propongan nuevas métricas de descubrimiento o cuestionen los sesgos invisibles. Artistas, comunicadores y educadores pueden ayudar a visualizar, explicar y motivar el potencial o los riesgos de agentes que se enseñan a sí mismos. En síntesis, esta no es una revolución solo de ingenieros ni de teóricos. El futuro de TTRL y de la IA autoevolutiva será el resultado de equipos diversos, curiosos y con hambre de cruzar fronteras entre disciplinas. El talento necesario es aquel que no teme explorar, depurar, conectar y cuestionar lo no escrito, porque solo así desbloquearemos el verdadero potencial y responsabilidad de una inteligencia que aprende por sí misma. ¿Quién quiere apostar a liderar esa ola? La puerta está más abierta que nunca.